Creo que la otra vez cuando estábamos allá en Majén y a veces había churrasco, ¿verdad? Yo le decía a algunos, ¿cómo cree usted que era el olor fragante de la ofrenda, sí? Lo más parecido, porque de plano que no va a creer que Dios siente que las tripas le truenan cuando sentía el olor del cordero que estaba siendo quemado, pero lo más parecido para que usted lo entienda que es el olor fragante de la ofrenda que le agradaba a Dios era que cuando usted está asando un pedazo de puyazo así entero, ¿sí? Y son ahí como eso de las 2:30, 3 y siente que las tripas, y usted dice, qué rico. Pues Dios también se siente agradado de las ofrendas que entregamos en sacrificio. Así que le voy a decir algo. Cuando usted dé una ofrenda y siente que le duele un poco el corazón o el codo, pero lo dio, tenga por seguro que toda ofrenda lleva sacrificio, ¿sí? No va a creer que, se entró esa avispa, no va a creer que hay ofrendas que no llevan sacrificio. Todas las ofrendas van a llevar un sacrificio. Usted va a sentir que aquel sacrificio, ¿sí? Entonces es parte cuando la Biblia dice que Él recibe la ofrenda como un olor fragante. Él se agrada de lo que nosotros hacemos. Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 35 porque quiero hablar de algo. En la semana pasada estuvimos hablando un poco de la obediencia, ¿se recuerda? Y fíjese que hablar de obediencia es bien complejo porque la obediencia es algo bien profundo. No va a creer que solo es de hablar un tip de obediencia. De hecho, vamos a ver ahorita a través de la palabra, yo creo que ya se salió. A través de la palabra vamos a ver nosotros algo bien importante. Fíjese que si hay algo que en la Biblia se le martilla constantemente, si hay algo que en la Biblia vamos a notar, profetas, pastores, hombres, mujeres de Dios fueron probados en la obediencia. El pueblo de Israel fue probado en la obediencia. Entonces, ver nosotros no podemos tomar a la obediencia solamente como algo muy práctico, como algo muy fácil de cumplir, sino creo yo que uno de los problemas más difíciles del hombre es ser obediente. Dios en el huerto del Edén le da una ordenanza a Adán, le dice todo, mire qué interesante, yo no sé, voy a exagerar si quiere, voy a ser un poco exagerado. De 2,480,000 árboles puedes comer, de todos estos frutos de la tierra puedes disfrutarlos, pero de estos dos no puedes comer. Y resulta que de esos 2 quiso comer. ¿Verdad que suena como irónico? Como que estuviera en su casa usted y su mamá le dijera, mira hija, aquí tenemos carpaccio, tenemos atún, tenemos salmón, tenemos puyazo, tenemos de todo, pero lo que no puedes comer es esa pizza. ¿Y qué cree? Usted se come la pizza. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque no tenemos la capacidad de dominarnos, porque no tenemos la capacidad de entender eso. Entonces es bien complicado estos tiempos. Entonces fíjese que estamos viviendo tiempos bien complicados donde la iglesia de Cristo, hermano, constantemente una de las fallas más grandes de la iglesia, y cuando digo iglesia estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de esta ni de otra iglesia, sino el problema más grande del cristiano es ser obediente. El problema más grande del cristiano es ser obediente. Entonces, a lo largo de los años, mire, a mí me enseñaron a ofrendar y a diezmar desde que yo era un niño, ¿sí? Eso lo tengo desde que soy niño. Ese es un código implantado que difícilmente, creo que jamás nadie me lo va a poder quitar. O sea, es un código que tengo y que siempre se me implantó desde que era niño. Yo le contaba a algunas personas que a veces yo salía de trabajar cuando el Señor me permitió ser todavía que trabajar y yo salía y me iba con mis cuates y yo me tenía que levantar temprano porque yo tenía que ir a dejar mi diezmo, ¿sí? Y era así como muy loco, como cualquiera podía decir, anda a dejarlo el otro domingo, hombre. No, yo tenía que ir a dejar mi diezmo a la iglesia, ¿sí? Y lo tenía, y no por miedo que me lo fuera a gastar, fíjese, no era eso, sino era como algo espiritual que yo tenía que entregarle al Señor mi diezmo en ese momento. Yo no quería que fuera la otra semana, dentro de 15 días, no era problema de que me lo gastara, era que así me enseñaron a hacerlo. Entonces, el problema es que perdemos la obediencia constantemente. En la Biblia nosotros vamos a ver algunos puntos bien importantes. Vamos a Jeremías capítulo 35. Dice, obediencia de los recabitas. Dice, mire, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos. E introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Fíjese, pues, mire qué interesante. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. Todos los cristianos vamos a ser probados. Y algunos vamos a ser probados, lo voy a decir de esta manera, de parte de Dios. Dios quiere ver qué tan firme eres tú en tus convicciones. Qué tan firme eres tú en tu fe.
¿Qué tan firme eres tú en tu confianza hacia el Señor? Sabe que lo que siempre Satanás viene a pegar en la vida de la gente es en sus debilidades, porque Satanás conoce tus debilidades. Si son mujeres, te va a poner una mujer ahí. Si son, yo no sé, si es dinero, te va a poner dinero que no te corresponde y lo vas a tomar. Y así hablo cosas. Si es falta de fe, te va a poner cosas que a veces parece que van contrarios a lo que Dios dijo de tu vida o contrario a la promesa que Dios declaró de ti. Por eso es que a veces hay cosas que hay que tener cuidado, porque hay una batalla en contra de la voluntad profetizada. ¿Sabía usted? Existe una batalla en contra de la palabra profética que Dios da para tu vida. Dios declaró una palabra profética sobre la vida de José. Su padre le implanta una túnica de colores, que la túnica de colores no solo era un trapo de colores o una túnica muy coqueta de marca de diseñador, sino la túnica de colores tenía una impartición que su papá le hizo, ¿sí? Le trasladó un manto profético en la vida de José. Ya vamos a hablar un día de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahora José tiene una impartición que su papá le hizo y le trasladó. Y le empezó a trasladar ciertos conocimientos de la ley, de lo que Dios le había dado a Abraham, a su padre Isaac y ahora a Jacob. Y resulta entonces, usted ya sabe la historia, José tiene un sueño, sus hermanos lo aborrecen, lo venden, pero lo que yo le quiero decir es que, yo no sé, 20 años después, 30 años después, cuando Jacob está muriendo, le da una palabra a José en Génesis 49, si no estoy mal, y le dice: rama fructífera es José. Los arqueros, los arches, lo asaetearon, dice, fíjese. O sea, ¿qué significa eso? Los arqueros, ¿qué representan? Los arqueros es figura de las potestades diabólicas que van a atacar tu vida, y las saetas son aquellas que te van a atacar y que te van a derribar y que te van a querer hacer. Una saeta no es lanzada para jugar contigo, una saeta es lanzada para asesinarte. Y dice: los arqueros, los arches, lo asaetearon, pero su arco se mantuvo firme por la roca de Israel. O sea, la palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir, pero Satanás va a querer atacarte y te va a querer derribar, porque el objetivo de Satanás es que tú no alcances tu propósito. El objetivo de Satanás es que tú no cumplas con tu propósito. El objetivo de Satanás es que tú caigas en la duda, caigas en el temor, caigas en el desánimo, caigas en una vida mediocre cristiana, caigas en un montón de condiciones que a Dios no le agradan. Y por eso tenemos a una iglesia, hermanos, sin mucha expectativa, a una iglesia sin mucho nivel de fe, a una iglesia muy fría, a una iglesia que no se compromete en muchas maneras, a una iglesia muy apagada, porque estamos dejando que Satanás nos asaete. Entonces vea esta figura, pues dice que le dice: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales de beber vino. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anam, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Fíjese, pues acá hay un montón de puntos bien interesantes que tenemos que profundizar, pero que voy a profundizar solamente en algunos hoy, porque quiero que entendamos acá. Dice que los llevaron a la casa del Señor. Imagínense, cualquiera puede decir: a la que herejía llevar a echarse los tragos a la casa de Dios. Podría, si lo vemos desde una perspectiva no espiritual, podemos pensar eso, pero desde otra perspectiva ¿qué es la figura que Dios nos está diciendo? Es que Dios va a probar nuestro corazón verdadero en su casa, donde habita su presencia, ¿sí? El problema es que nosotros, hermano, siempre venimos a veces con una voluntad equivocada. ¿Nunca le pasó? A mí me pasó muchas veces de niño, ¿sí? Que me llevaban a la iglesia a la fuerza. Y a veces pasamos de que nos llevan a la fuerza, y cuando nos volvemos adultos pasamos de que es que si no voy, ¿qué van a decir de mí si no voy? Un día me dijo un hermano: todavía no estás tan mal, pero ya perdiste el enfoque de por qué buscar a Dios cada domingo.
Porque nosotros, hermano, cada domingo debemos de llenar nuestra copa, debemos de llenar nuestra fe, debemos de ser impartidos, debemos de ser llenos de su palabra para que podamos avanzar toda la semana. Mire, esta semana que termina es una semana de mucha violencia en Guatemala. Mire, es triste ver tanto asesinato, es triste ver tanto sicario haciendo de las suyas. Yo lo quiero motivar a usted como persona que ora, persona que clama. Hermano, empiece a clamar y empiece a cancelar todo a sicariato. Empiece a pedirle al Señor que desaparezca esos ingratos que matan derramando sangre inocente y dejan gente familias enlutadas, niños, mujeres viudas y niños huérfanos. ¿Por qué? A causa de una extorsión que cobran, ¿sí? Ore, levántese en clamor, Padre, cancela todo extorsionista en mi colonia, en mi cuadra, donde quiera que usted viva, porque es algo que se está levantando. Entonces la iglesia debe de levantarse en oración, en poder, porque la iglesia tiene la autoridad para cancelar todo esto. La Biblia dice que ninguna arma forjada se levantará contra ti. Ahora, pero la guerra no es de nosotros. Dicen, no, tu lucha no es contra carne ni sangre. Entonces el problema es que nosotros empezamos a pelear en nuestras fuerzas, empecemos a declarar, empezamos a pedirle al Señor que haga una obra, empecemos a pedirle al Señor que se manifieste, empecemos a pedirle al Señor que desate su favor sobre nosotros, empecemos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos libre. Si usted tiene un negocio, usted tiene un comercio, declare: Señor, guarda este comercio, hazlo invisible ante los extorsionistas, y si se atreven a venir, Señor, que al cruzar la puerta mueran o les pase algo. Usted tiene autoridad para declararlo. El problema es que nosotros no ejercemos esa autoridad. Y a veces yo le decía a la gente, a veces estamos orando con unas oraciones muy vagas, ¿verdad? Ay, Señor, te pido, papito. No, hombre, párese a clamar, párese, dile: Señor, yo necesito salir adelante con mi familia, me están extorsionando, en el nombre de Jesús, derriba a todo extorsionista. Mire, usted se va a llevar sorpresas de lo que Dios es capaz de hacer. Porque a veces uno quiere ser más bueno que Dios, ¿va? Ay, es que pobre esa gente. ¿Qué pobre ni qué 8 cuartos? Usted déjeselo a Dios en sus manos y Dios se va a encargar de tratar con quien quiera tratar. El problema es que nosotros muchas veces no ejercemos. Entonces, en la casa de Dios es donde tú y yo vamos a ser probados. En la casa de Dios es donde se prueba realmente tu corazón. La pregunta es: ¿amamos al Señor o solo tenemos un costumbrismo porque tenemos miedo de lo que vaya a pasar? Tenemos miedo de las pandemias. Mire, anoche el comunicado de la OMS era alerta mundial de una manera excesiva. Estaba viendo el mapa, se está expandiendo la viruela del mono. ¿Va a tener miedo usted ahora por la viruela del mono? Lo más que va a aparecer es changuito usted y yo, ¿verdad? No está rascando algo así, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir? Yo sé, hermano, es que estamos por experimentar un montón de situaciones del mundo. La Biblia dijo en Mateo 24, dice: principio de dolores, y entramos a principio de dolores. Así que vamos a empezar a ver cosas que no habían pasado. En Estados Unidos se activó el primer caso de los primeros casos de polio, imagínense, en no sé cuántos años. Ahora la OMS acaba de dar alerta porque en el Congo y no sé qué otras naciones se activó este otro virus que se parece al ébola. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Esto no es para que tenga miedo usted y yo. Nos está diciendo el Señor que estamos en principio de dolores. Entonces, si estamos en principio de dolores, yo le voy a dar una receta: santifiquémonos cada día mejor. Mantengámonos al día, vivamos nuestra vida como que fuera el último día, santificados, buscando al Señor. Y si el Señor nos tiene vivos hasta ahora, hermanos, porque Él tiene un plan para nosotros, tiene un propósito. Pero no podemos vivir con temor, porque si no, desobedecemos. Entonces, mire, pues en la casa del Señor somos probados. Dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Ahora, interesante, porque fíjese que el vino en aquel tiempo, el vino tenía muchas funciones, ¿sí? Primero, obviamente, el vino es una bebida fermentada, una bebida que tiene un proceso. Los procesos vinícolas no han cambiado desde los últimos 3000 años, así que si alguien le vino a decir que Jesús tomaba vino de jugo de uva, esos son cuentos, son mentiras. Porque la gente a veces dice eso porque para decir: es que es pecado tomar vino. Mire, no es pecado tomar vino, pecado es que usted se embriague con el vino, ¿sí? Entonces, si usted no tiene el dominio para tomarse una copa o dos, mejor no tome nada. ¿Me explico? Porque a veces la gente dice bien: es que es pecado tomar vino, te va a castigar el Señor. No, no es pecado. Pecado si se tomó 5 botellas de vino usted solo. ¿Me explico? Entonces, pero si usted no tiene el dominio para tomarse una copa o dos, hermano, entonces mejor tome Coca-Cola con hielo, ¿sí?
Y también, y si está malo el azúcar, se fregó, tome agua pura, ¿verdad? O tome limonada sin limón, sin azúcar, ¿verdad? Y ahí se va a ir re bien. Ahora mire esto, pues qué interesante. Entonces el vino, el proceso vinícola en los últimos 3000 años no ha cambiado, ¿sí? El vino se tomaba no solamente como una bebida que funcionaba, digámosle, para traer alegría, sino también el vino se tomaba como de una manera antiséptica. Porque en aquel tiempo no había el agua potable que usted hoy tiene. Hoy usted compra su agua salvavidas. No va a creer que Jesús iba a comprar su agua salvavidas ahí a la tienda de Jerusalén. Entonces se tomaba el vino porque el vino tenía propiedades antisépticas, obviamente, que hacía que la gente no tuviera parásitos y no tuviera problemas intestinales, ¿sí? Entonces el vino se tomaba de muchas maneras, pero también el vino era bebida de reyes, ¿sí? Porque el vino traía alegría. Fíjese que un día le pregunté a un rabino, le pregunté hasta dónde hay que tomar vino, ¿sí? Y según un rabino me dijo, tú tienes que tomar vino hasta donde te llegue la alegría. No sé si me explicó. Se lo voy a parafrasear, se lo voy a explicar. O sea, usted toma vino hasta que usted, antes de que se embole y se empiece a hablar tonteras. ¿Sí? Eso fue lo que me dijo. Entonces si usted con 2 copas de vino siente que ahí llegó. Si con 4 usted ya está hablando un montón de payasadas, ¿verdad? Ahí ya no tenía que haber llegado. Entonces entonces, porque no es correcto embriagarse. Entonces, ahí está interesante la charla. Es una charla muy larga, ¿verdad? Solo le estoy contando ese punto. Entonces, él decía eso, ¿sí? Entonces, es interesante. Entonces, por eso le digo a la gente, su copa de vino, con su pedazo de carne, su pasta y se acabó. Pero si no tiene el dominio, mejor ni compre ni se comprometa, ¿sí? Porque va a ofender a Dios. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Había una promesa intrínseca en esta orden que le dieron a los que el padre le dio a los recabitas, ¿sí? La promesa intrínseca, miren qué interesante, porque aquí Dios está usando una alegoría, ¿sí? Está usando un paralelo. Entonces, qué interesante. Un hombre mortal, repita conmigo, un hombre mortal, le da una orden a sus hijos para que sus hijos la cumplan. Pero la orden intrínsecamente lleva una promesa. Dice, mire, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Qué interesante. O sea, un padre, un papá puede declarar bendición sobre sus hijos, pero una orden de un papá lleva intrínseco también una promesa de bendición o de maldición. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres al Señor atentamente tu Dios y pusieras por obra su palabra, entonces te seguirán estas bendiciones y serás bendito en tu entrar y en tu salir, bendito en tu arteza de amasar, bendito los frutos del campo. Y miren, no sé cuántas bendiciones, yo me sabía cuántas bendiciones estaban ahí, se me olvidó ahorita, no tengo el dato, ya olvidé. Pero después, a la mitad de Deuteronomio 28 dice, y acontecerá que si no obedecieras, es muy parecido, la voz de Jehová, Señor tu Dios, entonces te seguirán todas estas maldiciones. Maldito serás al entrar y salir, maldita tu arteza de amasar, maldito tus animales en el campo. Y santo Dios, un montón de maldiciones que esas sí no me las quiero saber. ¿Me explico? Entonces es parecido. Y viváis muchos días, pero es la ordenanza de un hombre. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Me voy a tener ahí porque qué interesante la Biblia repite una y otra vez, hemos obedecido, hemos obedecido, hemos obedecido. Hemos obedecido lo que nos mandó nuestro padre. Nuestro padre nos mandó. ¿Me explico? Ahora,
¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia, hermano, es que no obedecemos. Bueno, ahora rápido, pues, ¿quiénes eran los recabitas? Los recabitas, hermano, era puedo utilizar este término, era una tribu nómada que su padre les mandó a no edificar para no arraigarse en ningún lugar. Que su padre les mandó a no establecer viñedos para que no llegaran a enriquecerse en su totalidad, para que vivieran de una manera, le voy a decir, una manera simple, una manera sencilla, una manera humilde, una manera donde su fundamento no estuviera en los recursos que obtuvieron. Pero la promesa era que iban a vivir muchos años. Entonces estos recabitas empezaron a acercarse por Jerusalén y ahí se establecieron, y ellos vivían en este lugar de una manera muy sencilla pero muy saludable. Sin embargo, eran obedientes a la orden que su padre les dio. Mire, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Mire esto, pues: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Ahora, mire, pues esto es bien difícil de poder cómo entender. Mire, pues resulta que los recabitas, cuando empezó la conquista, cuando empezaron en Nabucodonosor y se levantaron contra ellos, lo que hicieron fue ir a vivir a Jerusalén, irse a acercar a Jerusalén. Jerusalén, recuérdese que significa casa de pan, ¿sí? Y ya era la ciudad de David. Jerusalén era la ciudad de David, y David venía de la tribu de Judá. Y los hijos de Judá, hermano, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, qué curioso que Dios da una palabra profética donde nos hace una pregunta. Mire, entonces esta tribu que tenía una orden humana, que tenía una orden de hombre, que tenía una orden de alguien que no tenía un principio, si usted quiere, muy espiritual, pero tenían una orden de hombre, obedecieron la ordenanza de un hombre. Y entonces, se fueron a vivir en Jerusalén como para darle un ejemplo a la tribu de Judá de qué es obediencia. Entonces Dios ahora viene y hace una pregunta y dice: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Mire, fue firme, dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. En pocas palabras, obedecieron el mandato de un hombre, pero no han obedecido el mandato divino del poder mío. O sea, no sé si me estoy entendiendo. ¿Sabe qué es lo que sucedió? El pueblo, estos hombres obedecieron el mandato de un hombre mortal, pero el pueblo de Israel jamás obedeció el mandato del Dios Todopoderoso. Y cuando vemos nosotros esta palabra, pareciera uno que, qué interesante historia, que no, hermano, esa es la historia de hoy. Nosotros tenemos a un Dios poderoso. Nosotros tenemos a un Dios que suple, que nos guarda, que nos libra, que nos protege, que nos sana, que está con nosotros, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos da trabajo, que nos da provisión. Alguno puede decir: ay, pastor, yo estoy pasando por el momento más difícil y me está costando. Sí, pero yo lo miro gordito y lo miro guapo, ¿sí? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios siempre se va a encargar de usted, que Dios siempre va a estar supliendo, que Dios nunca lo va a dejar, que Dios no lo va a abandonar. Yo conozco a mucha gente que se afana cada mes cuando son empresarios, comerciantes, negociantes, y se afanan y están preocupados a mitad de mes que no va bien la cosa, pero créanle al Dios, oremos, y al final de mes Dios hizo la obra siempre. ¿Me explico? Entonces, pero el problema es que dejamos de creer en un Dios poderoso. Y estos nos dieron un ejemplo, estos recabitas, de ser obedientes a un padre terrenal. Mire, y sin cesar, y no habéis oído, dice: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia, hermano? Que la iglesia constantemente establece dioses ajenos en su vida. Los dioses ajenos no va a creer que son esos muñecos y que usted ponga ahí figuras, aunque hay algunos que lo hacen posiblemente.
Los dioses, hermanos, son todos voy a utilizar personas, ambientes, cosas que le quitan el trono a Dios de tu corazón y tú lo antepones. Mi casa. Sabía que yo conocí un hermano que Dios lo bendijo tanto, era un hermano que fue anciano en su iglesia. Y cuando Dios lo bendijo, ya no iba a la iglesia porque se quedaba cuidando su casa. No sabía yo que se podían robar la casa entera, así como aquellas casas de Estados Unidos que van en remolques y que las ponen, ¿verdad? Pues se quedaba cuidando su casa, sí, aunque da risa y todo, se quedaba, ya no iba, y vivía en una colonia, pues, pomposa, pues, digo yo, ¿verdad? No creo que asaltarían ahí, solo ladrones con tacuche, tal vez. A lo que voy es de que la gente a veces se entrona otras cosas o entrona otras vivencias o pone en posición, quita a Dios y pone cualquier otra cosa, su trabajo, pone, yo no sé, sus hijos, pone tantas cosas, hermano, tantas cosas que podemos hablar acá, que hay gente que a veces dice, hermano, ¿y por qué no lo ve? Ay, hermano, es que fíjese que tenía que ver a mi hijo, y su hijo ya un gran hombrón. Y yo no estoy en contra, hermano, que pueda compartir, pero a veces hay gente que endiosa a sus hijos. A veces hay mujeres que endiosan a sus maridos, a veces hay maridos que endiosan a sus mujeres, a veces hay personas que endiosan una empresa, hay gente que endiosa el dinero. Recuérdese que el rey del dinero, el dios del dinero es el dios Mamón. Y el dios Mamón tiene enloquecido, tiene contaminado a mucha gente, aunque usted no lo crea. Hay gente, hermano, que ama demasiado el dinero. Por eso es que esta pandemia vino a derribar mentalidades. Cuando entró, lo primero que derribó fue a todos aquellos que tenían endiosado a Mamón. Y por eso muchos les sea, mi hermano, yo vi gente de todo llorar, quejarse, maldecir, blasfemar, de todo. ¿Por qué? Porque tenían endiosado. Y cuando todo se vino abajo, olvídese. Esto fue que terrible. ¿A causa de qué? De amar el dinero. Entonces, mire, el problema de Israel dice, y no vayáis tras dioses ajenos. Mandó profetas para decir, no vayan tras dioses ajenos. No vayan tras aquello que te atrae. No vayas tras aquello que te quita de mi lugar. No vayas tras aquello que te aleja de mi relación. No vayas tras aquello que te quita de mi comunión. Mire, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres, que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinéis vuestro oído ni me oísteis. Hay gente que Dios le está hablando y no quiere obedecer. ¿Sabe ya qué decía mi mentor profético? Decía él, yo he ministrado gente que fue y adulteró con una mujer. Y cuando fue y adulteró con una mujer, pasó al primer cajero y no le dio dinero al cajero para pagar el hotel. Fue al segundo y no le dio el cajero dinero para pagar el hotel. Fue al tercero, le dio y se fue a embarrar. Pero ¿sabe qué me decía él? Jamás se dio cuenta que los primeros 2 cajeros eran de parte de Dios para decirle que no hiciera nada, que se fuera. Pero no, nadie se percata de estas señales. Nadie se percata de estas señales. ¿Sabe que hay un profeta muy reconocido que se llama Jonathan Cahn, ¿sí? Él habla de los presagios, ¿sí? Entonces su lenguaje a veces confunde a algunos cristianos menos cuadrados porque no encaja así como presagio, ¿va? Se oye así como muy de psicología o parapsicología, pero él habla del presagio, está hablando de las señales proféticas que se están viviendo ya y que están siendo de señales concretas, que no son casualidades las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Las cosas que están pasando en el mundo no son ninguna casualidad, son señales claras de lo que Dios ha dicho en su palabra y de los juicios que están por venir para las naciones. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos estaba hablando en nuestra vida. Dice, mire, y no me han obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé. Otra vez, mire, y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Santo Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces nos ha hablado Dios y no escuchamos? ¿Cuántas veces nos ha llamado y no obedecemos y no respondemos? Y a veces no le pasa, ay, Señor, el Señor no está conmigo, no me quiere hablar. Pues si el Señor todos los días nos habla. El Señor todos los días nos demuestra que Él está con nosotros. El Señor todos los días nos muestra, mire, cuando sale ese sol precioso, nos está diciendo, el Señor nos está abrazando y nos está diciendo buenos días a todos, ¿sí?
Entonces el problema es que nosotros, que a veces la gente quiere algo demasiado espiritual, pero no da la talla para lo demasiado espiritual. Yo le pregunto a cada uno de acá, la palabra gloria, a mí me molesta cuando hay cristianos que ponen Shekinah, ¿sí? Y que ponen la Shekinah, la Shekinah, y que vamos a hablar de la gloria Shekinah. La gloria Shekinah no es bíblica. La gloria Shekinah fue una paráfrasis del Talmud de los rabinos, porque el pueblo de Israel no todos sabían leerla e interpretarla. Entonces ese fue una paráfrasis que ellos idearon para que el pueblo cristiano, el pueblo judío entendiera un poco más. La palabra para gloria en la Biblia es kabod, eso es la que está escrito, y kabod significa peso. Y si el peso de la gloria de Dios cae sobre tu vida, te va a matar. Y encima de eso, sin que estemos santificados, nos mata inmediatamente. ¿Quién aguantará la gloria de Dios? Así tenemos que tener mucho cuidado cuando que venga la gloria sobre nosotros, que caiga su gloria. Si cae la gloria y estabas viendo pornografía anoche, te vas a morir. Si cae la gloria y no estás siendo fiel con Dios en tus diezmos, ofrendas, y Dios te ha bendecido, te vas a morir. Si cae en la gloria y sos un mentiroso y estás haciendo cosas que están afectando a personas, te vas a morir. Si cae en la gloria y estás teniendo en tu corazón rencor y odio hacia alguien, te vas a morir. Entonces que no caiga la gloria, hermano. Cae, nos mata a todos aquí. Porque la gloria de Dios fue la que mató a Jesús en la cruz del Calvario por ese peso de gloria que Jesucristo tenía. Entonces la gloria de Dios está en la Biblia, es kabod, esa es la gloria de Dios. Por eso se recuerda cuando estaba muriendo aquel muchachito en la barriga de la mujer que estaba pariendo, y dice que le estaba sacando era el pueblo de Israel, que Dios estaba cumpliendo en primera de Samuel, estaba cumpliendo lo que había dicho de la casa de Elí, y dice que la mujer llamó Icabod, porque se habían robado el arca del pacto. Entonces quiere decir sin gloria. Eso significa Icabod. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado llamando. Nosotros a veces le ponemos más atención a las cosas del mundo, a Netflix. Algunos preocupados porque Netflix ya no va a dejar que ponga Netflix en otra casa, imagínense. Esas son sus preocupaciones de un montón de gente. Esas son sus preocupaciones. Mejor póngase preocupado. ¿Qué nos ha dicho Dios? Hace años yo me recuerdo que estaba en un congreso, hace como unos 20 años. Y estaba en un congreso, me recuerdo que era Dante Gebel el que llegó. Nunca se me olvida eso, al Shaddai. Y había un congreso y me recuerdo que Dante Gebel dijo algo que me llegó y que siempre me dejó marcado el corazón. Y dijo, ¿qué te dijo Dios ayer? ¿Qué te dijo Dios esta mañana? Y yo me quedé así como que, porque Dios todos los días habla y tú no puedes pensar que Dios te habló hace 20 años. ¿Qué te dijo Dios? Y desde entonces yo me he quedado así como, Señor, el Señor todos los días me puede hablar, hermano. Y lo que pasa, el problema es que como la gente cree que Dios te va a bajar como así como ángel de las alas y ven para acá, Ruth. No, Dios te habla con el amor de tu familia, con el amor, yo no sé, de una persona, con el amor de Dios, con la luz del sol, con el viento, con un animal, con tu perro. Dios te puede hablar de mil maneras. Si metemos a Dios en una caja cuadrada, ¿sí? Ya nos fregamos porque Dios no es cuadrado, Dios es infinito, Dios es inmenso. Entonces vemos nosotros esto, mire, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre. Es un ejemplo paralelo de una orden de hombre que cumplía y sus hijos lo cumplieron, mientras que el que tenía el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, que tenía la orden de Dios, que tiene un Padre infinito, que tiene un Padre eterno, que tiene un Padre todopoderoso, no obedece. Mire, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que los mandó, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ahora le voy a explicar el término, ¿sí? Ven para acá, Franklin, hacerme un fondo, por favor, hermano. Y entonces dice, por eso se lo llevaron a la casa de Dios. Mire qué interesante Dios, pues. El Señor ya sabía lo que estaba haciendo. Le habló al profeta, el profeta se lleva a los hijos a la casa de Dios, y en la casa de Dios les pone tazas y les pone copas y les sirve vino. Tomen, mucha. Y entonces, no, nosotros, nuestro padre nos mandó, y se portaron con firmeza, se portaron con dominio.
se portaron con obediencia. Y entonces, a causa de portarte con dominio, de portarte con obediencia, de portarse cumpliendo lo que su padre ha dicho, ahora la promesa es: ahora voy a escoger a un hijo de Recab que jamás deje de estar en la presencia de mí adorando. Porque si este cumplió la promesa de su padre, si este cumplió las ordenanzas de un padre mortal, ¿cuánto no más cumplirá las promesas de un padre espiritual? ¿Cuánto no más cumplirá las promesas de Dios, que Él es eterno y todopoderoso? Dios está esperando gente, hombres y mujeres, que sean obedientes a su palabra. Hombres y mujeres que sean obedientes. Ahora le voy a decir algo: no sé, por favor, no sea religioso. No va a creer que se trata solo de venir a sentarse a la iglesia. Aquí estoy, ya aquí soy obediente porque aquí estoy todos los domingos. Eso no, eso es mediocridad. Cuando está diciendo todas sus ordenanzas, hermano, empecemos a vivir una vida cristiana verdadera. Hay mucha gente, esto es para mucha gente, no es para nadie, porque a veces el pastor de plano lo está diciendo. No, esto es para todo. Mire, los cristianos son chismosos, habladores, mentirosos, mal hablados. Levanten la mano, ¿cuántos dicen malas palabras cuando se enojan aquí, por favor? Usted no me lo dice, pero Dios sí lo dice. Yo le voy a decir una cosa: ya dejemos, hermano, de estar hablando malas palabras, hombre. Dejemos, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, aquí están mis hijos. Y que se paren ahorita. Si yo digo malas palabras, que ahorita se paren y que me desnuden. Les doy el permiso que se paren. Que se paren y me digan: papá, vos sos bien mal hablado. Hermano, yo no puedo estar tratando de predicando acá y estar siendo otra persona en mi casa, ¿me explico? Hay gente que es mal hablada, hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? De la abundancia del corazón, ¿qué? Ah, bueno, entonces yo motivo a todos aquellos. Aquí no, son otros cristianos de otras iglesias. Aquí tenemos al Shaddai aquí como a 2 cuadras, ¿verdad? Y de ahí varias iglesias, un montón de iglesias. Entonces no se preocupe, esta no es, son unas que están ahí arriba. Que cuando se enojan dicen malas palabras. Que cuando se enojan dicen palabras incorrectas. Que cuando están peleando con alguien, no, eso solo va a reflejar qué es lo que abunda en nuestro corazón. Entonces, la obediencia no tiene nada que ver solo con venir a sentarnos aquí. Si aquí todos son bien lindos y bien guapos, bien hermosos, todos obedientes. No, es cuando ya salimos allá afuera, hermano. Allá yo quiero ver tu testimonio. Allá yo quiero ver qué dice la gente de ti, qué dicen tus hijos, qué dice tu esposo, qué dice tu familia, qué dice tu hermano, qué dice tu hermana. ¿Qué quiero ver qué dice? Quiero ver cómo te comportas, porque lo que está falto a la iglesia es de gente obediente, pero no solamente gente de palabra, de diente a labio, sino de vivirlo. Mire, estos hombres eran tan obedientes que Dios se agradó tanto que dijo, los puso de ejemplos al pueblo de Israel. Y les dijo: si estos obedecieron a su padre, ¿por qué no me obedecen a mí? Que yo les mandé profetas, los saqué del cautiverio, les he hablado una y otra vez, pero no me obedecen. Ahora estos, a causa de que son obedientes, nadie se va a apartar de la casa de Dios. Les subieron el nivel, les dieron un nivel más amplio. O sea, la obediencia te sube de nivel. Por eso la semana pasada le hablé de Abraham, cuando dice: y descendió Abraham a Egipto. ¿Qué significa? Bajó su nivel. Pero en el nivel espiritual que Dios quiere tenerte, es en el nivel de la obediencia. Te va a subir a accesos más altos, te va a subir a niveles, a dimensiones más profundas. Vas a crecer más, vas a estar en alturas distintas. No es lo mismo estar acá que subamos 2 grados allá. Mira, allá miras a todos así: oh, la hermana cara unos chocolates. Sí, aunque no crea, hay gente que sí. Ay, mira esos chicles que tiene la máscara. Aquí cabal se ven los chicles, esos son caros. Les pongo ese ejemplo para que usted me entienda. En las alturas usted tiene otra visión, usted tiene otra capacidad, ¿verdad? Usted tiene, Dios le está encomendando algo. El problema es que la iglesia está falto de esto, y tenemos que pedirle mucho al Señor tener eso, hermano. Seamos obedientes al Señor. Comprometámonos a Él cada día. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Quiero hacer una oración. Después vamos a tener Santa Cena ahorita en un momento, y voy a respetar al hermano que le toca ministrarlo. Y ahí va a ser un buen momento para que nos santifiquemos, para que le pidamos al perdón al Señor si hemos pecado. Hermano, mire, siempre vamos a pecar. Nos enojamos, hablamos un montón de bobadas, chismoseamos. Pidámosle perdón al Señor, hermano. Pidamos: Señor, perdóname, Padre, no he sido fiel contigo en esto, no he sido fiel contigo en estas cosas, Señor, en todo lo que usted sienta que no ha sido fiel. Señor, perdóname, te he fallado, soy inconstante, parezco el cometa Halley, aparezco cada 20 años en
tierra, perdón, en la iglesia. Perdóname, Señor, porque hoy estoy orando, pero mañana dejo de orar. Hoy estoy buscando, pero mañana dejo de buscar. Orémosle al Señor, porque tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia, hermano, no solo tiene que ver, con venir aquí a la iglesia, que obediencia. No, la obediencia es vivirla para que el Señor pueda subirnos de nivel. Entonces, voy a dejar acá, en esta, vení, Marito, por favor, en esta